Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las políticas públicas en relación a cultura que tiene la 4T y lo que significa formalmente eso. Miren, antes que todo tenemos que entender que la cultura es un derecho, o sea, formalmente todo el pueblo paga impuestos y parte de esos impuestos tiene que ver con educación y parte de esos impuestos tienen que ver con cultura. La cultura es un derecho de que gozan todos los hombres. Está dentro de los derechos humanos, está dentro de la Constitución, así que pues eso ya no se puede discutir. Tendríamos que entender que al estar dentro de esos planes formales, sabemos formalmente que es una obligación del gobierno y pues, quisiéramos preguntarnos si la 4T, ahora que tiene 7 años en el gobierno, un gobierno de supuesta izquierda, ya tiene pues, los primeros resultados sobre las políticas públicas. Han pasado dos secretarias de Cultura en lo relacionado a libros que están una política pública que se hizo por parte de Andrés Manuel López Obrador, que unificó la Dirección General de Publicaciones con el Fondo de Cultura Económica, pues tendríamos que preguntarnos formalmente pues, si la 4T ya tiene los primeros resultados de cultura y cuáles son todos los datos que vamos a ver ahora. Yo los descargué de la página oficial de gobierno, se pueden verificar, no hay ninguna mala fe de parte mía, pero desde mi perspectiva como escritor, como consumidor de arte, como consumidor de libros, creo que sí tengo una opinión muy importante relacionada con eso. Y sí, al final México ha sido desde siempre un eslabón muy importante o un ejemplo muy serio relacionado con las políticas públicas culturales. Resulta que México es una potencia en torno a eso. Así que pues les voy a hablar de lo que sé, de lo que investigué, y les voy a hablar también desde mi opinión como artista. Y bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala es la mejor manera de decirme que les gusta lo que estoy haciendo. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Y deme su opinión, usted como mexicano o como extranjero, en relación a las políticas públicas culturales que ha desarrollado el gobierno de México. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse. Me gustaría también que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía. Básicamente lo único que hay que hacer es aplastar el botón de unirse, tomar la segunda opción y prácticamente es eso. Pero bueno, miren, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, hubieron conflictos formales en instituciones como el FONCA, yo lo recuerdo, y la política primordial de Andrés Manuel fue centralizar el poder, que básicamente eso afectó para otros estados. Los estados ahora no tienen tanta autonomía como tenían antes. Y no sé si eso sea bueno o sea malo. En mi opinión, no está bien. Federalizar la cultura no está bien, porque los estados tienen peculiaridades muy propias de cada lugar. Y si no se alcanzan a analizar con cierta profundidad, o sea, la federación no tiene ese ojo mítico como para verlo todo. Y sí, la política también se ha caracterizado, o la política de la 4T se ha caracterizado por esto que se llama la austeridad. Y sí, dentro de las cosas positivas, que yo creo que es interesante, se ha hecho un énfasis en las culturas populares, se ha hecho mucho trabajo con comunidades indígenas, mucho trabajo con comunidades afrodescendientes, y la intención formal es conocer y difundir lo que representan formalmente estas comunidades indígenas para nosotros que somos los mexicanos. Hubo un programa muy importante que se llama Cultura para la Paz. No sé, o sea, se supone que estos programas iban a ayudar a disminuir la violencia, y pues México no ha disminuido su violencia, así que podríamos decir que no ha funcionado del todo. También tendríamos que decir que entre las principales críticas que se han hecho por parte de muchos intelectuales y muchos creadores es la falta de diálogo. O sea, muchos de nosotros como creadores al final buscamos ser escuchados, buscamos que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta, y eso no ha pasado en la 4T. Nadie puede negar que hubo una reducción del 30%, y el primer proyecto cultural que autorizó, el primer presupuesto cultural que autorizó Claudia Sheinbaum, pues resulta que es menor que el de hace 6 años cuando entró AMLO. Entonces, dentro de este discurso de querer combatir la corrupción, que sí la hay,
pues al final le han ido cortando y cortando y el presupuesto no ha crecido en 6 años desde que entró la 4T, o sea que o no es importante o sus proyectos de lucha en contra de la corrupción pues se centran en cada vez ir quitando más y más y más. Eso es prácticamente un hecho, no se puede negar para nadie. Y sin duda, la cultura es fundamental para el desarrollo de un país, para la educación, es fundamental también para la crítica, que aunque no les guste a nuestros gobernantes, no hay nada más importante que la crítica. Pero bueno, vamos a hablar ahora de libros, que para eso estamos aquí en este canal. Les traje las 4 principales colecciones que sacó la 4T, que son estos que están aquí. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que básicamente va a seguir, Claudia Sheinbaum ha dicho que va a seguir más o menos con ese mismo proyecto y lo sabemos desde el hecho de que no cambiaron al director de publicaciones, no cambiaron al director del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, miren, las cifras que presentó Taibo pues son muy peculiares. Dice que hasta el 2019 se habían vendido 21 millones de libros solo del Fondo de Cultura Económica y que se habían vendido 3 millones más de otras editoriales. No sé formalmente si eso sea tan real como podríamos decirlo, pero dentro de estos 24 millones se dice que se han vendido 6 millones dentro del extranjero. Así que si usted es del extranjero, dígame si ha comprado libros del Fondo de Cultura Económica porque me serviría de mucho. También se hizo un catálogo que es un catálogo histórico. Se publicaron 15,000 autores. Yo que sigo más o menos este mundo de los libros, pues tampoco lo he alcanzado como a ver, pero bueno, las cifras pues ellos las presentan. Por otro lado, se hizo esta colección, es una colección chiquitita que se llama Vientos del Pueblo. Eh, esta colección, por ejemplo, aquí dice 15 pesos. Y originalmente se publicaban se han publicado varios centenares. Los precios rondan entre 11 y 20 pesos y según Taibo se han vendido 3 millones de ejemplares dentro del total de su administración. Bueno, no lo sé. También se sacó esta colección que ya existía, que se llama Colección Popular. Se han sacado 207 ejemplares en 6 años y están en el rango de los 100 y los 200 pesos, que a mí en general siempre me ha gustado esta colección, me parece que está muy bien, me parece que es económica, me parece que vale la pena irla conociendo. Y otra de las colecciones que tiene cierta peculiaridad y que está dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador o del Fondo de Cultura Económica o de Claudio Sheinbaum, es el de novela gráfica. A mí también me gustó mucho. Esta es una edición de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, ilustrado por Peter Cooper, y los derechos se logró, tardaron en conseguirse, pero me parece que es un buen logro recurrir a la novela gráfica. Y otro de los proyectos más importantes fue los libros gratis que del Fondo de Cultura Económica, con la administración de Andrés Manuel, fueron estos que se llamaban 21 para el 21. Yo creo que estuvo bien la colección, a mí me gustó, pero tendríamos que decir formalmente que también le sacaron tajada política. Se regalaban en los eventos de AMLO, no me lo contaron, yo lo vi, y pues es muy triste, porque al final no solamente consiste en regalar libros, el hecho de hacer leer a las personas no solamente consiste, te doy un libro, sino qué hace que una persona se decida a leerlo. También vale la pena mencionar que había unas librerías que se llamaban Educal, que en México hay 109. Se supone que de las librerías del Fondo de Cultura Económica en el extranjero son 21. Ese es uno de los grandes, grandes logros que siempre ha tenido el gobierno de México, pero nadie puede negar que se han ido reduciendo. Por ejemplo, yo sé que la librería Educal de Zamora cerró y pues, una librería menos, pues es algo verdaderamente. Se hizo un proyecto que se llama 45 mini librerías que se pusieron en las tiendas del ISSSTE. No sé qué tanto hayan funcionado, porque las tiendas del ISSSTE pues, también están en franca caída. Y pues no sé si verdaderamente eso también sea importante o sea funcional,
Pero bueno, también hay que reconocer que se han hecho 100 ferias de libros donde ha participado el Fondo de Cultura Económica. En 103 han trabajado en el extranjero y se han hecho 5 librerías móviles que yo revisé, que sí existen. Y sí, también hay mucho trabajo de internet, radio y televisión, que antes no existía, pero pues ahí está, esas son las cifras. Yo no quiero expresar más allá de mi opinión. Yo creo que ya en este video ya les dije más o menos cómo estoy conceptualizando todo lo relacionado con la 4T y con las políticas públicas. Ya analizamos los libros, ya vimos presupuestos y ahora me gustaría que usted me diga, como mexicano o como extranjero, que hay un fondo de cultura económica en su país, si verdaderamente cree que ha funcionado. Pero bueno, eso póngamelo en los comentarios, regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. La mejor manera de decirme que le gusta lo que estoy haciendo. Suscríbase al canal, estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, que para mí un proyecto de cultura en internet ya es relativamente complicado. Y me gustaría, si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción y básicamente todos los sábados nos vamos a ver para hablar de literatura feminista ahora en el mes de mayo, escrita en México. Bueno, me gustaría de verdad saber su opinión. Nos vemos en el próximo video.